Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los saludo a todos muy cariñosamente, en especial a quienes hoy día nos visitan. Que el Señor les bendiga en medio de nosotros. Y para los que somos de casa y tenemos un poco esta idea un poquito más impregnada de la resurrección del Señor, tenemos algo que decir. Cristo el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Está aquí, así que no hay por dónde perderse. Lo vamos a repetir. 1, 2, 3. Cristo el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Ese nosotros podríamos tenerlo como un canto o como un grito de victoria, porque podría terminar aquí el sermón. Amén. ¿Amén? Estamos apurados, ¿no? Lo que significa es que la resurrección es la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte y todo lo que ello significa. Así que hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre este texto, sobre lo que acabamos de leer en forma alternada. Vamos a hacer una pausa en la serie que hemos estado viendo de la membresía. Yo soy miembro de una iglesia local del cuerpo de Cristo. Les invito a que nos concentremos en la palabra y que volvamos a Marcos, capítulo 16. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Si me puede ayudar ahí mejor. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Oremos. Padre, gracias por tener la maravillosa oportunidad de estar en tu casa y por poder celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te queremos pedir que tú ahora hables a nuestros corazones, y tal cual como oraba Tomás, Señor, que tú seas conmigo, que tú me seas usando, Señor, fortaleciendo, que tú seas, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy está centrado en, como les decía, Marcos 16, 18, y me gustaría que nos pudiésemos ir a ese momento. Es difícil trasladarse a un momento como este, ¿cierto? Con todo lo que nosotros vivimos hoy en día es muy difícil, pero un ejercicio que hizo el hermano Leo el viernes, que ahora no podemos, hermano Leo, apagar la luz y todo, de lo que acabamos de leer, la resurrección de Jesús rompe con nuestra religiosidad. La resurrección de Jesús rompe con nuestra religiosidad. Ustedes veían aquí recién esta idea de los estados de Cristo. También. Los estados de Cristo, en la definición teológica, para que podamos a lo mejor ubicarnos más, está todo lo que es la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. La Escritura nos habla de toda esta idea, la humillación y la exaltación. Y en lo que tiene que ver con la humillación, Cristo fue humillado, Jesús fue humillado cuando fue encarnado, cuando nació, cuando sufrió con nosotros,
en su muerte, en su entierro y en el descenso al Hades. Esa fue la humillación del Señor Jesucristo. Ese es un estado por el cual Él pasó. Pero producto de este pasar por este estado, luego pasa al estado de exaltación, que está definido en estas 4 partes: resurrección, ascensión, sentado a la diestra y su regreso físico. La resurrección ya pasó, la ascensión ya pasó, y sentado a la diestra está ahí. O sea, ya pasó, está, y el regreso físico en algún momento va a ser. Estos son los estados del Señor Jesucristo, y nosotros vamos a ver una parte de la exaltación, que es precisamente la resurrección. ¿Y por qué esta parte de la exaltación rompe con todo, y en específico con nuestra religiosidad? Ustedes se pueden dar cuenta que estas mujeres que son nombradas aquí, ellas iban a cumplir con un rito judío. Nótese, versículos 1 al 4, dice: cuando pasó el sábado, o sea, ya no está entregando una idea ritual, ya no está entregando el día religioso del pueblo de Israel. Cuando pasó este día, en el cual no pueden hacer absolutamente nada, en el cual está prohibido trabajar, en el cual está casi prohibido el aire en los pulmones, el cual no podríamos prácticamente tener vida social, etcétera, no se podía hacer nada, solamente esperar a que llegara el otro día para recomenzar. Cuando pasó este día, estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. O sea, se abrió el comercio. ¿Se da cuenta? O sea, toda la religiosidad afecta también a el comercio. No es nada nuevo lo que nosotros vivimos cuando en Semana Santa cierran, o en Navidad, o en fiestas patrias. Son estos feriados irrenunciables, y que uno se ha dado cuenta que siempre en esta oportunidad algo necesitamos. Siempre nos falta el pan, siempre hay algo que comprar que no lo compré durante la semana, algo para los niños que regresan a clase y no lo tenían, y uno va al supermercado como teniendo siempre la idea que el supermercado está abierto y se encuentra con que está cerrado. En alguna medida nuestra religiosidad como sociedad y nuestra religiosidad cristiana ha impregnado y ha modificado un poco también nuestro sistema de vida. Aunque ya hay protestas de los ateos, supieron del asado hereje que se hizo. Interesante, a mí me podrían haber invitado a ese asado, yo hubiera ido, no habría ningún problema. Ellos alegando respecto de estos feriados religiosos, porque son muchos, y tendríamos, como somos un estado laico, no debiésemos tener tantos feriados. Ahí quedó la escoba, porque todos los que, aunque sean católicos o no católicos, todos quieren un tiempo de descanso que no tiene nada que ver con lo religioso. Entonces, nosotros vamos viendo aquí que se abre el comercio, estas mujeres van a comprar y compran de estos perfumes, porque en el ritual de la tumba, el muerto tenía que ser envuelto y tenía que ser aromatizado. Nosotros sabemos con la descomposición los olores que cuando el Señor Jesucristo ve el tema de Lázaro, ¿se acuerdan que le dicen no te preocupes, hiede? Ya, o sea, el olor es insoportable, ¿ya? Precisamente para que esto no llegue tan luego, se envuelve y se perfuma. Un buen perfume para tapar este olor a pudrición. Y dice que fueron muy de mañana, el primer día de la semana. Tenemos otro dato. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Es el lunes? No. El primer día de la semana es el domingo. ¿Ah? Es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Hoy es nuestro primer día. Sin embargo, para nuestra sociedad es el último día de la semana, ¿ya? Y la semana empieza el lunes. Y aquí nos da otro dato, dice que fueron muy de mañana. En otros textos nosotros podemos encontrar que habla que fueron al alba, ¿ya? Cuando ya están saliendo los primeros rayitos del sol.
y se dirigieron al sepulcro, y ellas iban conversando. Nótese esta intimidad que tienen. Iban diciéndose una a otra: oye María, dime María, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Iban conversando respecto de esto. Me imagino: oye, mira, yo compré este perfume, sí, yo llevo las vendas, sí, mire, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer así. Oye, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Si cuando vimos que lo enterraron ahí, vimos que era una piedra muy grande, ¿quién la va a mover? Nosotros no tenemos la fuerza, somos tres, no tenemos la fuerza como para poder moverla. Es interesante. Después dice: pero al fijarse bien, o sea, ya iban llegando al lugar, levantan la vista, se dieron cuenta de que estaban corriendo. Sorpresa. Lo que el hombre tiene como un imposible o como un obstáculo, Dios lo cambia como algo para beneficio de cada uno de nosotros. A veces nosotros vemos la dificultad, diagnosticamos la dificultad y nos aproblemamos absolutamente más allá de lo necesario, sin confiar y descansar en que el Señor tiene la solución a esa dificultad. Había una dificultad para que ella pudiera cumplir con su religiosidad. ¿Cuál era? La piedra. La piedra. ¿Estaba ahora la piedra cumpliendo la dificultad? ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo Cristo va rompiendo con todo? ¿Y cómo va rompiendo con nuestra religiosidad? ¿Cómo nos va descascarando y nos va dejando desnudos espiritualmente delante del Señor? Entonces, la resurrección de Jesús rompe con toda esta idea protocolar, con toda esta idea religiosa, con todos estos puntos que tengo que ir cumpliendo para que nos podamos sentir de alguna forma bien. Si ustedes lo analizan en una situación más profunda, si ellos pensaban en ir a ungir, en ir a vendar, y que la piedra estaba ahí, ¿qué era lo que de fondo estaban pensando? De que había muerto. Y no había nada más que hacer, solo cumplir con el ritual como un buen hermano hebreo, un buen líder, alguien que en algún momento nos dio esperanza, pero que hasta ahí nomás llegó, y un profeta más muerto. Es como esa la idea. Pero aún así la resurrección rompe con esto, porque el texto no solamente queda en que la resurrección de Jesús rompe con nuestra religiosidad, sino que también rompe con las leyes naturales, rompe con nuestra objetividad, rompe con nuestro grado de la prueba científica, con nuestra idea racional, rompe con nuestra idea racional, lo científico, porque para aquel que no cree y que basa toda su forma de vida, su cosmovisión de vida en lo racional, esto es una locura, ¿o no? La resurrección es una locura, es algo absurdo, es algo tonto, es algo estúpido, pero no es tan locura. La Escritura nos muestra desde el Antiguo al Nuevo Testamento de que hubieron resurrecciones antes, ¿o no? Sin embargo, la resurrección de Cristo es igual a la de los demás. No. Entonces cada vez nos vamos profundizando, pero sin embargo Pablo nos dice que la resurrección es locura para el mundo. Pero para nosotros, ¿qué es? El poder de Dios. La resurrección para nosotros es el poder. Y cuando habla del Evangelio, que nos dice que el Evangelio es el poder de Dios en nuestras vidas, ¿tendrá que ver algo resurrección con Evangelio? Claro que sí. Veamos lo que nos dice en los versículos 5 y 6. Dice: al entrar en el sepulcro, ojo, ya la primera valla, el primer obstáculo ya estaba pasado. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron.
No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Claramente vemos aquí de que en otro relato nos dice que era un ángel el que estaba ahí. ¿Ya? Esta idea angelical, los hebreos constantemente la manifiestan con algo como joven, de blanco. Yo no sé si estaría aludiendo a algún equipo. Mejor que no nos metamos ahí porque si no voy a salir para atrás. Entonces dice, y al entrar al sepulcro vieron a este joven sentado a la derecha y les provocó temor. Ellos venían a ver a Jesús, se encuentran con la piedra abierta y además se encuentran con alguien adentro con una visión angelical y se atemorizan. Y esto es algo importante, la presencia de Dios. Cuando estoy en la presencia de Dios, yo tiemblo delante de la presencia del Señor. Los ángeles son una forma de representación de la majestad de Dios. Entonces ellos temblaron y quedaron asustados. Sin embargo, este ángel, con mucho amor, con mucho cariño, le dice: hey, no se asusten, tranquilos. Yo sé a qué andan buscando, yo sé a qué es lo que vinieron. Ustedes vinieron a buscar a Jesús el Nazareno, ¿sí o no? Claro, nosotros veníamos a eso. Bueno, Él no está aquí. Él ha resucitado. Una discusión hermosa, maravillosa. Él ha resucitado. Resucitado significa Él se ha levantado de entre los muertos. Él se ha levantado de entre los muertos. A los demás, todo alguien que lo hizo externamente. ¿Ha percibido eso? A Lázaro, en el caso más cercano, Cristo el que lo resucitó. Y aquí el texto nos dice que Él ha resucitado. Por sí mismo Cristo ha resucitado. Por sí mismo se ha levantado de entre los muertos, se ha erguido de entre los muertos. Y no es cualquier resurrección, porque es la primicia. Dice en Corintios que Cristo es la resurrección, es la primicia. Es algo que no tiene parangones, algo que no tiene algo igual frente a sus ojos. Cristo ha resucitado. Y es como queriendo decir, más adelante ustedes lo van a leer, y en los otros evangelios. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que esto tenía que ocurrir? Que dijo que tenía que morir, o sea, que tenía que padecer, de que tenía que morir. Y dijo que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. En estas dos palabras, ha resucitado, con este signo de exclamación, es como queriendo decir: ¡hey, despierten! Dios, el Señor Jesucristo, no está aquí, se levantó de entre los muertos y cumplió lo que Él había anunciado con anterioridad, incluso a su propia pasión, a su propia muerte. Eso es algo maravilloso. Y eso es lo que debiese traer alegría a nuestro corazón. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar, o sea, cerciórense, razón, inteligencia, cerciórense de que Él no está aquí. Bueno, aquí hay por lo menos 4 teorías de qué es lo que ocurrió con el cuerpo de Cristo. No vamos a entrar en ello porque lo vimos hace un año aproximadamente. Pero básicamente la Escritura nos dice que se pusieron de acuerdo los sacerdotes con los guardias romanos y dijeron: esto lo tenemos que cortar aquí y ahora, porque si nosotros no tomamos cartas sobre el asunto, esto se nos va a transformar en algo mucho mayor que después no lo vamos a poder controlar. Entonces lo que ustedes tienen que decir, que se lo llevaron. El cuerpo se lo llevaron. Vinieron sus discípulos y el cuerpo se lo llevaron. Y el Evangelio dice que hasta el día de hoy, hasta el día que fue escrito, seguía circulando ese rumor de que los propios judíos se lo habían llevado. Acto imposible, porque tenía una guardia romana de las mejores, infranqueable, que
ellos no obedecían a los sacerdotes israelitas, sino que obedecían directamente a quien mandó a la muerte a Cristo, que era Pilato. Por lo tanto, no estaban ahí, tenía el sello el sello real, el sello del emperador, la tumba. Y si usted quiere profundizar aún más, le recomiendo el libro Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell. Ahí va a quedar increíblemente impactado. Josh McDowell era alguien que no creía en Dios. Y dijo un día, con esta soberbia de repente que tenemos los seres humanos, ¿no? Yo voy a investigar como buen periodista y voy a hacer una pega y voy a dedicarme a destruir con evidencia la idea de Cristo y sobre todo la idea de la resurrección. Investigó desde la esfera fuera religiosa, fuera del cristianismo, investigó y a lo único que llegó fue a la conclusión clara y certera de que Cristo era quien dijo que era el Señor y el Salvador, quien había resucitado. Y ahí se convirtió. Increíble, pero lo recomiendo, porque todas las evidencias que presenta no es solamente una lectura de un texto, sino que presenta evidencia textual, por una parte, evidencia histórica, antropológica, incluso médica, de todo aquello. Pero volvamos al texto. Dice, miren el lugar, cerciórense ustedes. Josh McDowell, cerciórate, investiga. Pero no tan solo queda la resurrección de Jesús en esto. David, ayúdame. ¿No? Está en pantalla. La resurrección de Jesús no solamente rompe con nuestra religiosidad, sino que rompe con todo lo que tiene que ver con las leyes naturales, con la racionalidad. La resurrección de Jesús rompe con nuestro status quo. Rompe con esta idea religiosa de estar haciendo solo cosas por hacer, viviendo solo por este ritual, o viviendo una vida calmada, una vida tranquila, como que aquí no pasa nada, soy feliz, etcétera, no tengo nada más que hacer que respirar, comer, dormir, trabajar, y respirar, dormir, comer, trabajar, y respirar, dormir, comer, trabajar. ¿Se ha dado cuenta que de repente estamos en eso, no? Los papás sobre todo pueden decir sí. De repente estamos en una rutina que es solamente eso. Respiro, como, trabajo. Respiro, como, trabajo. Sin embargo, con la resurrección de Cristo se nos rompe todo este molde. No solo el religioso, no solo nuestra razón, sino que también se rompe este sentido, esta idea de quietud en el cual nosotros nos encontramos. Y no estoy hablando de una quietud propiamente del trabajo, sino de una quietud del corazón. El texto nos dice en el versículo 7 y 8: luego que han visto este hecho maravilloso y han sabido que Cristo ha resucitado, les dice el ángel o este joven: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Allí lo verán tal como les dijo. ¿Se quedaron ahí? ¿Trémulas? ¿Se quedaron tristes? ¿Se quedaron temerosas? La resurrección de Cristo trae una energía, trae una dinamita a nuestro corazón que nos lleva a compartir esta noticia. Era una tremenda noticia, una gran noticia, una poderosa noticia. Que lo que Cristo había dicho que iba a ocurrir, ocurrió exactamente igual como dijo, y que ahora tenemos algo por el cual vivir. Ustedes se dan cuenta, nosotros en la vigilia vimos todas las 7 palabras. Vimos usted esta idea de consumación. Vimos que el Señor entregó su espíritu en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y veíamos como chuta, si quedáramos hasta aquí con la vigilia, podríamos quedar un poco tristes, como sin sentido. Pero hoy realmente es el término de algo
pero también es el inicio de algo mucho más poderoso. La resurrección es el inicio de algo mucho más poderoso. La resurrección es el reinicio de tu vida y de mi vida. Porque sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay regeneración. O sea, no hay posibilidad de nueva vida. Sin resurrección no hay propósito en nuestra vida. De verdad. Y esto rompe con todo. Porque a lo mejor tu propósito era ser papá. A lo mejor tu propósito era ser mamá. A lo mejor tu propósito era casarte. A lo mejor tu propósito era generar familia. A lo mejor tu propósito era tener una carrera, una profesión, tener un estatus social, algo, ayudar a los pobres, etc. A lo mejor tienes un propósito, alguna vocación, algún llamado. Pero la resurrección rompe con toda esta idea que te puede mantener ahí dando vueltas. La resurrección llama, vocaciona al corazón para que tú y yo publiquemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados, compartiendo con todo el mundo de que Jesucristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Con certeza, con convicción. Hermanos, si nosotros pudiésemos comprender a cabalidad y en profundidad el poder de la resurrección en nuestras vidas, creo que andaríamos de una forma distinta. Con eso no estoy diciendo que no vamos a tener problemas. El poder de la resurrección me permite enfrentar los problemas de una forma distinta. Con eso no estoy diciendo que no va a haber enfermedades. En ninguna parte de la Escritura lo dice. La resurrección nos permite enfrentar las enfermedades de una forma distinta. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la resurrección del Señor Jesucristo rompe absolutamente con todo. Rompe con nuestra religiosidad. ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad es lo contrario a una relación. Cristo no vino a instaurar una religión. Cristo vino a devolvernos una relación. Por eso la importancia de la resurrección, de que nos rompe con toda esta idea racional, humana, pecaminosa, de querer encontrarle sentido a todo, justificarlo todo, y mientras si no yo me cercioro, tal como Tomás, ¿cierto? No como este Tomás, no como el otro Tomás, ¿cierto? Si no me cercioro por mí mismo de que esto es así, no lo creo, no es válido. La resurrección se cree por fe, absolutamente por fe. Y esta resurrección nos va a mover a algo mayor, a algo más poderoso que cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿Está dispuesto a romper con todo? Como Cristo rompió con todo. No vaya a venir después, pastor, usted dijo que hay que romper con todo, rompí con mi señora, ¿no? Yo no dije eso, ¿ah? Sino que a romper, yo rompí con en mi trabajo, mandé a la punta del cerro al jefe. No, a romper con estos moldes, a romper con uno mismo, a romper con todo lo que está a nuestro alrededor y poder ir y compartir la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a